A medida que el anciano de 90 años caminaba por los pasillos de la prisión, todos se burlaban de él, hasta que descubrieron lo que había hecho. Fue allí que incluso los criminales más peligrosos querían mantenerse alejados de Juan. Con el peso de sus 90 años, estaba condenado a cadena perpetua. Avanzaba caminando lentamente por los pasillos de la prisión. Era un lugar tan frío y húmedo que parecía haber sido abandonado incluso por Dios. Las paredes estaban cubiertas de humedad, resonaban con los gritos de una vida cruel, donde la empatía era un concepto desconocido y cada prisionero luchaba por su propia supervivencia, disputando hasta las últimas consecuencias cada migaja de pan. En este infierno en la tierra, al entrar en el patio donde el sol apenas penetraba, la mirada de todos se volvió hacia él. Johnny, un joven que era conocido por ser irreverente, no perdió la oportunidad de ridiculizar al anciano. «¿Qué quieres aquí, abuelo? No tenemos pañales para grandes», le gritaba. Esto provocaba las risas de los otros prisioneros. Mientras pasaban los días, la rutina de burlas y chistes alrededor de Juan solo se intensificaba. Los prisioneros se alimentaban de la apariencia frágil y silenciosa del anciano y lo encontraban como un blanco fácil para sus frustraciones y crueldades. Pero sin embargo, Juan, con la serenidad de quien ya había enfrentado tormentas mucho peores, se mantenía tranquilo, casi como si estuviera en un mundo propio, ajeno a las ofensas y al caos que lo rodeaba. La hora del almuerzo en la prisión, vista por muchos como un breve intervalo de alivio en medio del caos, representaba para Juan un capítulo de la prueba que tenía que rendir día tras día. Después de servirse en el comedor de la prisión, Juan elegía un rincón aislado para sentarse, siempre acompañado de sus libros, siendo el único refugio que lo liberaba de aquel mundo hostil. Mientras se sumergía en las páginas, se perdía entre las líneas y párrafos, la realidad a su alrededor se volvía aún más dura. Sus momentos de reclusión eran interrumpidos por Johnny y por los otros presos que veían al anciano frágil y en él una oportunidad para ejercer su crueldad. «Me parece que no vas a querer la carne, Juan. Sos vegetariano», le decía Johnny con una sonrisa burlona antes de arrogarse el derecho de tomar la porción de carne del plato de Juan. «Gente, pueden tomar su comida. El anciano está a dieta». Así, uno tras otro los presos avanzaban, robando la comida de Juan y dejándolo con poco o nada para nutrir su cuerpo, ya debilitado por la edad y por las condiciones inhumanas de la prisión. Cuando la oscuridad envolvía la noche de la prisión, la rutina de Juan sufría otro episodio de repetición cruel. En el momento de descanso, necesario para aliviar las tensiones del cuerpo y de la mente, ocurría otra prueba. Johnny, perpetuando la crueldad, elegía la cama de Juan como la suya y declaraba con una sonrisa burlona: «Hoy dormís en el piso con las ratas». Fue así que, resignado, Juan no ofrecía resistencia. Se dirigía a un rincón de la celda y allí un colchón viejo, corroído por el tiempo y por el descuido, lo esperaba. Este colchón estaba impregnado de un olor fétido. Era todo lo que le quedaba para intentar descansar en el silencio perturbador de la noche. Este silencio solo se veía interrumpido por los sonidos de algunos pasos distantes y por el ocasional chirrido de las rejas. Juan intentaba encontrar consuelo en ese lecho miserable, pero sin embargo, la presencia de ratas, el olor a abandono y la desesperación que reinaba en el lugar hacía que el descanso fuera imposible. Las ratas venían durante la noche, mordisqueando los pies de Juan y lo confundían con una fuente de alimento. Estas noches de agonía no solo ponían a prueba los límites físicos de Juan, sino que también imponían un peso casi insoportable sobre su resistencia mental. No obstante, a pesar del dolor y del desgaste, había algo en Juan, una chispa de resiliencia y dignidad que no se apagaba. Cada mañana se levantaba de ese colchón pestilente, cada mordida de las ratas, cada humillación enfrentada,
parecía solo reforzar la misteriosa fuerza que lo mantenía en pie día tras día. Juan enfrentaba las adversidades que la vida en prisión le imponía. El hambre corroía su estómago, el sufrimiento era constante, el ambiente estaba desprovisto de humanidad. Los dolores físicos, infligidos por el ambiente como por la violencia de los compañeros, eran algo cotidiano. Estas eran las sombras que se extendían sobre su existencia. Y así, día tras día, sin promesa de alivio o esperanza, y aún así en medio de ese torbellino de desafíos, Juan se mantenía resiliente. Su fuerza interior, aparentemente inagotable, era un enigma que despertaba la curiosidad de los demás. Después de un golpe duro que dejó a Juan sin aire, el sonido de las risas crueles resonó por la prisión, como una triste sinfonía. Se destacaba la ausencia de empatía y de compasión en el lugar, como si todos estuvieran atrapados en una réplica fiel del infierno, donde la maldad y la brutalidad eran la norma, y la bondad era un concepto que habían perdido. Juan soportaba cada prueba con una fuerza que parecía inhumana, sobrenatural. Para algunos se había convertido en un símbolo silencioso de resistencia, mientras que para otros seguía siendo blanco de burlas. Pero entonces, en un momento tan inesperado como un rayo cortando el cielo nocturno, una voz resonó, alta y clara, interrumpiendo las risas y los insultos. «Basta, ya déjenlo en paz, o van a recibir lo que todos se merecen», declaró esta voz con autoridad y firmeza. Fue allí que todos se apartaron de Juan, mientras él todavía yacía en el cielo, recuperando el aliento después de la brutal paliza que había recibido. Entonces, una figura se acercó bloqueando el sol que cegaba sus ojos. Una voz preocupada rompió el silencio. «¿Está bien, señor Juan?». Tratando de ajustar la visión, Juan reconoció la silueta y murmuró: «¿Carlos, sos vos?». La respuesta vino acompañada de una mano extendida. «Sí, Juan, ahora se acabó, puede levantarse». Carlos era conocido entre los presos por el respeto que imponía y por el aura de peligro que lo rodeaba. El último de muchos que esperaban ver defendiendo a Juan. La reputación lo precedía. Carlos, el criminal más peligroso y respetado de la prisión, temido por muchos y desafiado por pocos. El asombro fue general cuando se colocó al lado de Juan una figura entonces vista como frágil y humillada. «¿Están locos? ¿Saben quién es este hombre?», decía Carlos, lanzando la pregunta al aire. Un silencio cayó sobre los presentes. Aquellos que momentos antes reían y participaban de la humillación, ahora retrocedían, confrontados por la imponente presencia de Carlos y por el peso de sus palabras. Carlos interrumpió el silencio con su voz grave, desafiando la mirada de los presentes. «¿Así que se creen los duros aquí? ¿Se creen que todo el mundo les tiene miedo?». El tono de respeto en su voz era evidente cuando se dirigía a Juan, a quien llamó tío Juan. «Por favor, ¿se podría quitar la camisa de a poco?». Con un movimiento que reflejaba excitación y fuerza, Juan comenzó a quitarse la camiseta, revelando su piel marcada por incontables cicatrices, silenciosos testigos de un pasado doloroso. A medida que las marcas de cortes y de latigazos se hacían visibles, un murmullo de choque recorrió el espacio y miradas de incredulidad se fijaron en el cuerpo de Juan, que contaba historias de dolor en más de 500 cicatrices. Carlos, capturando la atención de todos nuevamente, afirmó: «Este hombre es el más valiente y peligroso que conozco. Salvó mi vida y además de la vida de más de 200 mujeres y niños en el Holocausto. Yo sé que acá ni siquiera saben qué significa eso y que otros tal vez lo vivieron, saben lo que él sufrió. Él fue torturado por más de 300 días y aún así nunca dijo dónde estábamos escondidos. Nos protegió y cuando finalmente lo capturaron, soportó todo eso por mi vida, por la vida de mi madre y por más de 200 personas. Incluso entre nosotros puede haber alguien que le deba su vida a este hombre». Esta revelación, hecha por Carlos, no solo silenció las risas y burlas, sino que también cambió la manera en la que todos en la prisión veían a Juan.
A partir de ese momento, ya no era simplemente un anciano frágil, blanco de humillaciones. Juan era un héroe, cuya valentía y sacrificio habían salvado incontables vidas, enfrentando horrores inimaginables, con una fuerza que ninguno podía poseer. Con la autoridad incuestionable de quien comandaba el respeto y el miedo dentro de esos muros, Carlos fijó su mirada en cada uno de los presos, marcando con sus palabras una gravedad que dejaba poco espacio para las dudas. Desde hoy, si veo a alguien haciendo algo contra él, van a estar seguros de que esa persona va a partir más temprano al infierno. El silencio que siguió era denso, cargado de arrepentimiento y reconocimiento de las injusticias cometidas contra Juan. Carlos continuó: otra cosa que me enteré es que hasta la comida le sacaban. Desde hoy, hasta que yo diga lo contrario, le van a dar su carne y su fruta a Juan. Este hombre es como un padre para mí, ¿entendieron? La respuesta fue una concordancia colectiva y un murmullo de sí que recorrió las paredes de la prisión, y así sellaban el compromiso que impuso Carlos. Con esta transformación, los días en prisión adquirieron nuevos colores para Juan. Antes era blanco de burlas y de crueldad, ahora caminaba por los corredores bajo un manto de respeto que cambiaba el comportamiento de todos a su alrededor. Los saludos cálidos reemplazaron a los insultos y los mejores beneficios de la prisión, antes inimaginables para él, ahora se le ofrecían sin que él los pidiera. Pero a Juan, fiel a su naturaleza, poco le importaban esos lujos. Durante las comidas, su mesa estaba repleta de carnes y de frutas, una generosa ofrenda de los otros presos. Pero sin embargo, mantenía su humildad, alimentándose solo de lo que necesitaba en este nuevo ambiente. El hombre que alguna vez personificó la crueldad contra Juan se acercó a él buscando redención. Señor Juan, por favor, perdóneme. Ahora sé por qué soportaba todo lo que yo hacía. Lo que yo hacía no era nada comparado con lo que usted sufrió, confesó. Juan, con una mirada que mezclaba la comprensión y benevolencia, respondió: está bien, muchacho. Sé que aquí las cosas no son fáciles. Estás perdonado. Arrodillado con lágrimas en los ojos, el muchacho expresó su admiración. Usted es un gran hombre, Juan. Y fue allí que preguntó: ¿a partir de ahora lo ayudan todos? Y fue entonces cuando Juan compartió un fragmento de su historia, revelando la vulnerabilidad que hasta ese momento había permanecido oculta. Hoy soy un hombre pobre, perdí mi casa, perdí todo lo que tenía debido a una persona en quien confié. Él se había convertido en el alma de esa prisión, una figura casi mítica, cuya presencia inspiraba cambio y respeto, y alrededor de él más de 30 presos se reunían absortos en sus historias de tiempos antiguos y de experiencias significativas. El respeto que le profesaban trascendía las barreras del miedo y la autoridad. Era un respeto nacido de la admiración por sus valores inquebrantables y su resiliente capacidad para superar todas estas adversidades. La influencia positiva del tío Juan se extendía de manera sorprendente y llevó a muchos a buscar conocimiento, a leer, a aprender a escribir incluso, y a cultivar el respeto mutuo. Se convirtió entonces en un punto de luz, en un lugar dominado por las sombras, un símbolo vivo de dignidad y de humanidad. Sin embargo, en medio de la reverencia de todos, persistía una pregunta, una sombra que se cernía sobre la historia de su llegada a ese lugar. ¿Por qué estaba allí? Y entonces Juan, con la tranquilidad de quien comparte una verdad dolorosa, reveló la fuente de su injusticia: la traición de su propio nieto. Narró cómo había dedicado su vida al cuidado del joven solo para ser recompensado con la más cruel de las traiciones. Su nieto había plantado drogas en su casa y lo incriminó, usurpando su libertad, su dinero e incluso su hogar. La injusticia era palpable, una herida abierta que contrastaba profundamente con la integridad de su alma. Carlos, que estaba conmovido por la historia de Juan, se apresuró a actuar. Mañana en la visita voy a hablar con Ignacio. Él va a resolver esto, pueden estar seguros. Usted es un hombre bendecido, no merece estar aquí como nosotros, dijo Carlos, reflejando el sentimiento colectivo de que Juan era más que un simple preso. Era un hombre que por la fuerza de su carácter trascendió las circunstancias que lo confinaban. Deberían hacerle una estatua, concluyó Carlos,
reconociendo la grandeza de Juan, no solo como un sobreviviente, sino como un maestro de la vida, cuyas lecciones de resiliencia, perdón y dignidad permanecerían como un legado inmortal dentro de esos muros e incluso más allá. Después de un año, Carlos hizo que sus compinches de la calle encontraran al nieto de Juan. Después de una conversación especial, el nieto se entregó a la policía y asumió toda la trama contra su abuelo. Y allí, finalmente, la verdad salió a la luz y la inocencia de Juan fue reconocida. Llegó el día de su liberación, marcando un momento de profunda emoción colectiva dentro de los muros de la prisión. En su último día, todos los presos formaron una fila y aplaudieron a Juan durante unos largos 10 minutos. Estos aplausos no eran solamente una despedida, sino un reconocimiento de la influencia transformadora que Juan ejerció sobre todos ellos. Lágrimas de gratitud y de respeto corrían por el rostro de Juan, mientras Carlos, con una voz cargada de emoción, decía: «Usted se lo merece, Juan. Espero que le vaya bien ante todos». Juan compartió sus últimas palabras, una mezcla de gratitud y esperanza. «Gracias por todo. Al principio pensé que no pasaría de los primeros días, pero en el fondo sabía que tenía mucho que enseñarles. Espero que todos se arrepientan y allá afuera cambien y hagan todo lo que es correcto. Este es un lugar que es olvidado por muchos, pero yo vi que Dios todavía no lo olvidó». La despedida estuvo marcada no solo por las lágrimas, sino también por un último momento de ligereza cuando Juan bromeó con Carlos. «Y tú para de alimentar a las ratas que están muy gordas». Y éste le respondió: «¿Y qué crees que estoy intentando hacer?». Allí se rieron todos y suavizaron esta tristeza de la despedida. Después de la partida de Juan, la prisión ya no era la misma. La influencia de su carácter y sus lecciones habían dejado marcas profundas en los corazones y en las mentes de los presos. Transformaron de alguna manera ese ambiente sombrío en un lugar donde valores como el honor y la lealtad comenzaban a ganar espacio. Cuando el nieto que había traicionado a Juan entró a la prisión, el peso de sus actos lo acompañaba como una sombra oscura. El miedo era evidente en sus ojos, pues sabía que su llegada no pasaría desapercibida. La noticia de su identidad se esparció como fuego y pronto una multitud de presos se formó a su alrededor, todos compartiendo la misma mirada de reproche. Fue entonces cuando Carlos se acercó. Con la autoridad y con el respeto que comandaba entre los presos, le preguntó: «¿Eres el nieto de Juan?». La confirmación solo intensificó la atmósfera cargada y muchos de los presos, reflejando esta indignación colectiva, miraron a Carlos buscando órdenes de cómo proceder. Carlos, que le había prometido lealtad a Juan, no dejó margen para dudas. Por supuesto, un tratamiento especial de la casa para este muchacho. ¿Cuál crees que haya sido el destino del nieto de Juan dentro de la prisión? Gracias por compartir esta historia y estos momentos con nosotros. Ojalá te guste nuestro canal y te suscribas.